capítulo 5, versículos 31 y 32 de Mateo. Leo y ustedes siguen en su lista o escuchan. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Te damos gracias, Señor, porque me concedes estar nuevamente trayendo la enseñanza, Señor, lo que tú plantaste en tu palabra. Ahora, Señor, te ruego que lo plantes en cada uno de nuestros corazones y que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, que traigan frutos abundantes, no al 60, no al 30, sino al 100%, Señor, 100 por 1. Es para la gloria tuya. Gracias, Espíritu Santo, amigo mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando estábamos hablando del versículo 31, aquí se basa a lo que Moisés escribió en la ley. Y en la ley era importante que la persona que, por ejemplo, se casaba con una muchacha, el varón, y encontraba que no había compatibilidad entre ellos, o se daba cuenta que aquella muchacha había fracasado, que su matrimonio iba a ser un matrimonio no fructífero, aún por el caso de que la mujer fuera estéril. Moisés les decía: bueno, si van a vivir como perros y gatos, entonces repúdiala o divórciate de ella y no hay ningún problema. Eso era según la ley, pero como nosotros estamos viendo según la ley de Cristo, ya Cristo dijo: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso trae una cadena de pecado. Y es importante que nosotros entendamos esto. La palabra repudiar en el griego o en el original significa libertad completamente. El repudiar no era golpearla, tirarle de patadas, sacarla a la calle, tirarle sus cosas, como se puede pensar carnalmente, ¿no? Sino el repudio era darle libertad completa. ¿Sabes qué? Ya no podemos vivir, vete con tu familia. Soltar, divorciarse, dejar libre. La raíz era A, por lo general denota separación, cesación, terminación, o soltar las cadenas, soltar aquel compromiso que los unía como pareja. Estamos comenzando con el tema. Y es importante que nosotros entendamos esto. Primero, en el hebreo, la palabra repudiar era expatriar, o arrojar, echar, expulsar, o expatriar, o divorciarse. Ahora bien, lo ideal del Señor no es el divorcio. Dios no quiere que nadie se separe, ni el hombre de su mujer, ni la mujer de su esposo. Y ellos, en Marcos capítulo 10, verso 4 al 12, dice: ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación,
varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. La unidad. Ya después de que les dijo esto, caminó Jesús y fue a una casa. Y dice, ya estando en casa, volvieron los discípulos a preguntarle. No habían quedado contentos con la respuesta, o no la habían entendido. Dice, le preguntaron lo mismo y les dijo Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio contra él, contra el marido. Aunque aquí no dice contra él, pero al principio dice, y comete adulterio contra ella. Estamos empezando ya la enseñanza. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Lo ideal no es que exista el divorcio. El divorcio no es lo ideal de Dios. Dios no quiere que nadie se separe cuando está casado. ¿Por qué? Porque te está diciendo, una vez que te casas, ya no son dos, son una sola carne. O sea, cuando ya se casó alguien, por ejemplo, mi sobrino se casa con su esposa, al principio era su esposa aquí y él, pero una vez que se unieron, que tuvieron ese encuentro marital, que consumaron el casamiento, la boda, entonces ya tanto carnal como espiritualmente son uno. Y cuando son uno es difícil de separarlos. A mí me gusta mucho la carpintería, por ejemplo. Y también como ingeniero me gusta la albañilería. Cuando tú le echas el resistor correcto a una madera para unirlas entre sí, cuando quieres separarla después, te es imposible. Y si logras separarla, no va a salir limpio ni uno ni otro lado, va a salir astillado. Parte de la madera va a quedar pegada a la otra y de la otra en la primera. Si vas a separar una pared donde le echaste la cantidad de cemento adecuado, los agregados estuvieron correctos, cuando vas a tratar, pegas un bloque, cuando tratas de despegarlo y el bloque está también bien hecho, ¿qué pasa? No vas a despegarlo, solamente derribando la pared, rompiendo el bloque. Es lo mismo que sucede con el divorcio. Cuando un matrimonio se divorcia, de ley termina rompiéndose el corazón el uno al otro. Y lo peor no es eso. Cuando ya tienen hijos, cuando ya tienen hijos, también los hijos salen rotos. No es lo mismo un hijo de un matrimonio que se desbarató a un hijo de un matrimonio que permanece firme. Siempre tiene que estar un poco dañado el que es del matrimonio divorciado, tristemente. ¿Por qué? Porque lo ideal de Dios es que no exista el divorcio. Pero por la dureza de nuestro corazón, o sea, no es porque Dios quiera, sino porque el corazón del hombre siempre ha estado dispuesto al mal. Y lo primero que hace al tener una equivocación, pues es librarse de ella. Es decir, bueno, si aquí no la hice, pues entonces busco por otro lado. Y en la actualidad, el divorcio está de moda. Hay lugares
donde el 60% de la población que se casa en un año termina divorciándose. Ya se ha denigrado mucho lo que es la vida conyugal. En un matrimonio antes había más convivencia en la casa. Todavía me acuerdo con nosotros, con mis hermanos, nos uníamos todos en las tardes a jugar tenis, teníamos la cancha de tenis en el patio de la casa y jugábamos todos, nos divertíamos, mi padre y mi madre estaban contentos. ¿Qué sucede ahorita? Está la familia, están los hermanos y cada quien tiene su celular. Si están comiendo, cada quien está con el plato en la mesa y chateando. Ya no hay convivencia, ya no hay comunicación. Y aparte de comunicación, se va desbaratando la integración familiar. Pero como vamos a hablar acerca del divorcio, entonces quiero contarles cuáles son las causales bíblicas del divorcio. Primero, la fornicación. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. O sea, si alguien se divorcia sin tener por qué hacerlo, ya está adulterando al casarse con otra persona. El apóstol Pablo decía, bueno, si te divorcias porque no hallaste otra manera de solucionar tu problema, pero no está la causal de divorcio en las escrituras, entonces no te vuelvas a casar. Sencillo lo decía Pablo. Y dura es esta palabra, porque ¿quién se va a divorciar y no se va a querer volver a casar? Es difícil. Pero entonces tenemos nosotros unas causales, donde sí la persona se puede divorciar. Si alguien, no estando en el cristianismo, se divorcia fuera de, y cuando llega a la iglesia ya viene divorciado, y puede que ya venga hasta casado, uno con otro y su esposa ya se casó con otro, no podemos decirle, no, pues tú estás en pecado, ya no vas a recibir salvación porque te divorciaste. Sería un grave error. ¿Por qué? Porque no había conocido a Jesús, y cuando tú llegas a Jesús, así como estás, te recibe el Señor. Así como estás. Y si te divorciaste, tienes todos los privilegios que tienen los demás hermanos por cuanto el Señor te ha recibido de esa manera. ¿Sí me están entendiendo? Estoy hablando de las causales que no son bíblicas, pero alguien que no estaba en el cristianismo y acepta a Jesús, si Jesús lo recibe y lo perdona, te perdonó también ese pecado del divorcio. Solo, como le decía a la mujer adúltera, yo te perdono, vete y no lo vuelvas a hacer. No porque lo hiciste una vez, ya viste que sí se puede, entonces lo vuelves a hacer. Si estás en esta cuestión, en Hebreos mismo dice, el que ya recibió las maravillas de la salvación y vuelve a pecar voluntariamente, ya no hay más sacrificio por tu pecado, porque lo estás haciendo voluntariamente. Pero, si es por fornicación, ¿la fornicación cuál es? El hecho de que hayas tenido relaciones antes del matrimonio. Yo vengo de un pueblo en el istmo de Tehuantepec que más o menos tiene las costumbres del pueblo de Israel, del tiempo en que Jesús vivía. Y me acuerdo que se casó mi hermana. Y al otro día de la mañana, para la cohetería tremenda, ¿no?
Y una de mis tías que sufría de los nervios, se rascaba la cabeza, se acordaba, solo Veracruz es bello, solo Veracruz es bello, porque en Veracruz no se hacía eso. Yo estaba chiquito, no sabía por qué, pero después entendí que porque las costumbres en el hijo es que después de la noche de bodas tienen que sacar la sábana blanca con que estaba tendida en la cama y se debe ver que sí estuvo manchada de sangre, que la muchacha era virgen. Si la muchacha no era virgen, quiere decir que había fornicado. Es la explicación que se le da a esta cita. Es las mismas costumbres del pueblo hebreo. Entonces, si ya se habían casado, pero resultó que la muchacha no era virgen, quizás era una ley un poco machista, porque no decían si el hombre no era virgen, ¿no? Si era la muchacha no era virgen, entonces podía darle carta de divorcio, a no ser por causa de divorcio. Es lo que dijo Jesús en este caso. Pero es importante, ¿por qué? Porque si la mujer, ya había fornicado antes y es honesta y le dijo al muchacho, ¿sabes qué? Yo fracasé, forniqué, me dejé llevar por el momento, ya no soy virgen, y el muchacho consentía en vivir con ella de esa manera, entonces ya no tenía nada que ver la fornicación. ¿Por qué? Porque ya sabía y lo había aceptado así. Entonces, si después quería dejarla por esta situación, ya no podía, porque no era válido. Por eso, cuando María quedó embarazada de Jesús, cuando le dijo a José que ya estaba concertado el matrimonio con ella, habían ido a pedirla, un año después se casaban, y en ese lapso María quedó embarazada, y fue por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo José? ¿Sabes qué? Mejor me voy en secreto, por no difamarte. Mejor querían que yo me aproveché de ti y no que te vaya a hacer daño. ¿Por qué? Porque también a la muchacha que salía repudiada por esta situación, si le aplicaban toda la ley o si el padre era muy litigioso, también la mataban. También la mataban. Seguimos para no atrasarnos mucho. La palabra fornicación, ya lo vimos anteriormente, es la palabra porneia, que significa prostitución, adulterio o incesto. Viene de la palabra porno, que significa ramera. O sea que había estado como la ramera. Pero se da el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice: y no emparentarás con ellas, y no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y se dirán a dioses ajenos. Esta es la fornicación también espiritual. Hablaba en Deuteronomio que los hijos del pueblo de Israel no debían casarse con las hijas de un pueblo extranjero. ¿Y por qué voy a decir esta parte? Que aparentemente no tiene mucho que ver con la fornicación. Pero había una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: no vas a emparentar con ellas, con las mujeres. Sin embargo, Salmón se casó con una ramera, con una fornicaria, con una adúltera, porque se metía también con hombres casados. Y sin embargo, dentro de la genealogía de Jesucristo, es la que aparece como que Rahab engendró a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a ¿quién? Al rey David, de una ramera. Pero nótese, de Ruth, ¿quién era Ruth?
Rahab era una integrante del pueblo de Jericó, que no debía quedar nadie, pero ella acobijó en su casa a los que fueron a ver, a inspeccionar Jericó, y después lo sacó por la ventana. Y por ello se ganó el no ser sacrificada cuando tomaran Jericó. Y era una ramera y era una del pueblo que no era del pueblo de Dios. Y dice, engendró a vos, y vos engendró a quién? A Ruth. Y de Ruth, ¿quién era? Se casó vos con Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita. En Ruth 4:13, era una moabita, era una mujer de un pueblo no creyente. O sea, dentro de dos fornicarios, lo que era Salmón y la que era Obed, salió Isaí, el padre de David. Y por si fuera poco, David se casó en base a adulterio y un asesinato con la mamá de dos personajes, Salomón, y ahorita se me va el nombre del otro personaje, no me acuerdo. Y de una descendencia de Salomón venía José, y del otro venía María, según la genealogía que aparece en Mateo y en Lucas, porque no es la misma una y la otra. Y resulta que Betsabé tenía a su esposo, David la tomó, adulteró con ella y mató también al esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque nos estaba diciendo que el Mesías, Jesucristo, iba a ser un hombre que traería perdón a todos los pecadores. Por eso David vivió en la gracia, aún estando dentro de la ley. El adulterio. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es importante, aquí no se ve, en el Antiguo Testamento no había mucho caso. ¿Por qué? Porque si la mujer o el hombre quedaban libres porque había adulterado a la otra persona, no había mucho caso de tomar en cuenta, porque el adúltero moría. Y una vez que moría, la muerte los separaba. Entonces ya no existía la otra persona y podía casarse con cualquiera, con el que ella quisiera. Pero ya dentro de la gracia, dentro de la ley de Cristo, ya no había muerte para el adúltero. Aquí en México a nadie mata por adulterar. Entonces, ¿qué pasa? El adúltero, espiritualmente, cuando comete adulterio, está muerto. ¿Sabes qué? Adulteraste, te fuiste con otra y reincidiste. Todo cristiano debe perdonar. Ya te puso lo que te iba a poner con otro, en tu corazón tienes que perdonar a la persona, pero ello no quiere decir que tienes que vivir con ella. Ahora, si decides en tu corazón perdonarla y seguir viviendo con ella, pues es cuestión tuya, ¿no? Puedes hacerlo también, pero si decides no, fracasaste, si te perdono, pero no, ya no vamos a vivir juntos, estás en libertad de divorciarse de esta persona y volverte a casar con otra. ¿Por qué? Porque uno, la Biblia te lo autoriza, y porque tiene la bendición del Señor.
En el Nuevo Testamento es importante que nosotros entendamos, si se divorcia porque el cónyuge haya alterado, el inocente puede volver a casarse porque es como si el partido hubiera muerto. Pero otra cosa importante, en Cristo, la única opción para no ser perdonados jamás es que nosotros cometamos una infracción grave o una blasfemia grave contra el Espíritu Santo. Pero por cuestión del adulterio, estás adulterando no contra el Espíritu Santo, sino con tu cónyuge, contra tu cónyuge. Estás fallándole a Dios, sí, estás pecando, pero no estás blasfemando. Entonces, si tú te vuelves de todo corazón al Señor y le pides perdón por ese mal que hiciste, y vas con la persona con que era tu esposa o tu esposo y le dices, ¿sabes qué? Perdóname. Primero, Dios te perdona, si lo haces con toda honestidad. Y segundo, la otra persona, siendo cristiana, tiene que perdonarte. Y ya le vuelvo a decir, eso no quiere decir que vuelvan a vivir juntos. Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo también, no cometan pecado. ¿Está quedando claro? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Mucho se dice en algunas congregaciones, en algunos lugares, que los divorciados no pueden ministrar o no pueden tener un lugar dentro del liderazgo de la congregación. Y se están poniendo en lugar de Dios siendo jueces. Porque si Dios ya te perdonó, Él ya no se acuerda más de tu pecado. Entonces, ¿quién se está acordando de tu pecado? Tú, que estás señalando. Salvo, como lo dice Timoteo y lo dice Tito, salvo que no tengas buen testimonio, que tu divorcio con la otra persona haya sido muy sonado y que toda la comunidad se haya enterado por qué te divorciaste y todo. Entonces puedes asistir a la congregación, puedes meterte de lleno, puedes participar, pero no formar parte del liderazgo si es reciente tu divorcio. Ahora, si tienes muchos años, ya hasta se olvidó en muchos de los casos. El adulterio, según la ley, está muerto, por lo tanto, que viva es como si estuviera muerto. La mujer que dice, C, por diferencias que te alejen de la comunión. El versículo 12 de 1 Corintios 7, ya vamos a terminar. Dice, y a los demás os digo, no el Señor, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, no se divorcie. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el adúltero o el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Fornicación, adulterio, y la tercera, porque uno de los cónyuges no sean creyentes. Por eso el apóstol nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Una y otra vez nos dice, no te unas en yugo desigual, cabezón. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar, te gusta una muchacha, y dice, no, yo la convierto. Primero, tú nunca conviertes a nadie, porque es el Espíritu Santo que actúa en la persona y es Jesucristo que da el perdón. Entonces,
No vas a conquistar a una muchacha no creyente, tú siendo creyente, y casarte con ella para después convertirla. Ese es yugo desigual. Caso contrario, la muchacha con el muchacho. Ah, está bien guapo, está eso, está aquello. Me caso con ella y después se va. No. El que está podrido, que le quiten el pedazo. Así que es importante que entendamos que nosotros debemos buscar que haya comunión, que haya comunión entre los dos. Ahora, no todos los que llegan a la congregación son creyentes. Para que digamos, no, es que ya va a la iglesia. No, porque puede venir a la congregación y no ser cristiano, no haber aceptado a Jesús de todo corazón. Y cuando te casas con ella o con él, enseguida saca las garras de león o de tigre. En estos casos, si empiezan a haber estos conflictos, entonces mejor es separarte de ella. Pero la separación es en el último de los casos. No porque a Chuchita la bolsearon, ya mañana me separo, no. Tienes que luchar por tu matrimonio. Tienes que ir a ver a tu líder, a tu pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Ayúdame en oración. Cuando tú vas a tu pastor, la obligación del pastor no es platicárselo a su tía, a su abuelita, a su líder, a todos, y hacer un chismorreo de mercado. Porque eso no es un pastor que tenga ética. Cuando tú le platicas a un pastor, tengo este problema, es para que el pastor ore contigo, platique contigo, vaya a tu casa, ¿sabes qué, hermano? Miren esto, así, tratar de unir a la pareja. Es lo importante que debemos hacer. Es donde deben entrar también los padres. Si ven que este debe entrar a favor, no, pues ya déjala. Al cabo que te buscas otra. O ya déjalo, hay tantos hombres. No, porque es asunto espiritual, ya son uno. Y eso no lo disuelve. El que otro te diga que lo hagas. Lo va a disolver solamente que la palabra te lo autorice. Y ya terminamos. Los casos en cuanto hay esta situación de incompatibilidad, también puede ser cuando el hombre simplemente se la pasa viendo la tele, tomando su cerveza y no se va a ganar el pan de cada día, pues no lucha por hacerlo. Es un desobligado. Es como que si ya hubiera abandonado el matrimonio. Y la otra también, que da dentro de esto, en 1 Corintios capítulo 7, versos 3 y 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Si la mujer se niega a tener relaciones con su esposo, es como que si se hubiera ido de casa, aunque esté dentro de la casa, es como que si ya se hubiera ido. Entonces, puede divorciarse y casarse con otra, pero no es porque ya me falló una vez, lo voy a hacer. Es también ver por qué está sucediendo esto. Quizás hay algún mal hormonal, algún problema físico, algo que no permita que esto suceda. Entonces, en lugar de poner el dedo acusatorio y decirte vete, me busco otra o me busco otro, es buscar la solución. Y ahí entra también el amor. Bien, pues, si no se puede ni modo, te perdono y vamos a vivir juntos como amigos, como tú quieras, pero vamos a hacerlo. Lo último que debe hacer el cristiano es decir, me divorcio. Antes de llegar al divorcio, debe buscar por todos lados, de todas maneras, el que haya una reconciliación. Y créeme, si tú buscas hacerlo, lo vas a encontrar.
Y si tú le pides al Señor que te ayude en tu problema, Él va a actuar en favor tuyo. Gracias te damos, Señor, por este tema. Te ruego que tú seas con cada uno de mis hermanos que han estado aquí y que este tema, Señor, haya quedado sembrado en sus corazones. Bendícelo, Señor, y si alguien tiene que apoyarlo, dándole ánimo para que no